Génesis capítulo 12, versículo 2. Dice la bendita palabra del Señor: y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Solamente eso vamos a leer. Acompáñeme a orar, cierre sus ojos. Padre, te damos gracias una vez más, Señor. Gracias, Padre, porque tu bendita presencia está en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque podemos percibir en nuestro espíritu, mi Dios, que esta mañana es una mañana de tu favor, Señor. Padre, yo bendigo esta mañana tu palabra. Damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que ella pueda provocar en nosotros, Señor, el propósito, Señor, los cambios, todo lo que tú quieras hacer esta mañana por medio de ella, Padre. Señor, yo declaro que hoy, este día, Señor, vamos a ser transicionados, Señor. Este día vamos a ser mudados, Señor. Nuestros ojos van a ser abiertos de tal manera, Padre, que vamos a poder ver como tú ves, vamos a poder sentir como tú sientes y vamos a pensar como tú piensas, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su asiento. Muchas gracias, hermanos. El tema, hermanos, que el Señor me ha dado para poder compartir esta mañana es el propósito del favor de Dios. Dígale al hermano que tiene la par: el favor de Dios en tu vida tiene un propósito. Dígale. Amén. Hoy dígale al otro hermano, pero con más fe: el propósito de Dios en tu vida es favorecerte. Amén. Bueno es el Señor. Amén. ¿Cuántos han venido alegres esta mañana? Amén. Génesis 12, que les estaba leyendo, el Señor, nuestro Dios, estaba hablando con Abraham, y luego de algunas circunstancias que él había pasado, dice la palabra del Señor que se acercó a Abraham y comenzó a decirle los propósitos que él tenía con él. Comenzó a hablarle acerca de el diseño o lo que él había planeado con Abraham, que era bendecirlo, como usted lo puede ver ahí. Y es que hay algo interesante saber para nosotros esta mañana, y es que Dios siempre tiene buenos propósitos para nosotros. Dígale al que tiene la par: Dios siempre tiene buenos propósitos con tu vida. Podemos observar, hermanos, que el Señor estaba mostrándole a Abraham el diseño, el propósito por cual él lo había sacado de una tierra de servidumbre y lo había trasladado, o le estaba trasladando hacia otro lugar. Dios estaba diciéndole a Abraham: Abraham, yo te saqué de esa tierra, yo te dije que salieras de esa tierra, no únicamente porque no quería que estuvieras ahí, sino que él estaba mostrando y le estaba diciendo que él tenía un propósito, y era bendecirlo. Pero a veces nos centramos únicamente ahí. A veces, cuando hablamos del favor de Dios, nosotros enfocamos nuestra mirada o enfocamos aún nuestra fe en decir: Dios me va a bendecir y Dios me sacará adelante, y está bien. Pero yo puedo observar, hermano, cuando el Señor le dijo a Abraham que lo iba a engrandecer, que lo iba a bendecir, que lo iba a llevar a cosas mayores, al final de esta porción le dice algo, y le dijo: y será bendición. Y es que yo pude entender algo en esta porción, y es que el favor de Dios sobre la vida de Abraham no solamente tenía el propósito de sacarlo adelante, sino que el Señor buscaba que también Abraham fuera alguien que pudiera mostrar ese mismo favor que él había recibido. Por eso es que le dijo: te bendeciré y será de bendición. Lo que sucede es que algunas veces nosotros nos quedamos únicamente en el te bendeciré, y se nos olvida que el Señor nos ha hecho bendecidos, o nos ha bendecido para que nosotros también podamos bendecir a otros. Amén, ¿está conmigo? Hay algo, hermano, que yo quiero enseñarle esta mañana, y es, así como el tema yo se lo mostraba, el propósito del favor de Dios. Y es que Dios nos ha metido, nos ha llevado a un tiempo profético en el cual Él ha declarado el favor de Él sobre nuestra vida. Pero el favor de Dios, yo pude observar un poco ahí leyendo, tiene diferentes tipos de niveles, y en eso yo le quiero llevar esta mañana, acerca de cuál es el propósito de Dios en cuanto al favor para tu vida, pero Él qué es lo que espera de ti para que tú puedas también mostrar ese mismo favor.
En Primera de Reyes 19, 15 al 16, no lo vamos a leer por el tiempo. Me habla, usted conoce la porción, me habla del momento en el que el profeta Elías recibe una palabra de parte del Señor y él comienza a hablar a este profeta acerca de un propósito que él tenía con él. En el contexto de esta porción dice la Biblia que Elías había estado metido en una cueva después de un momento de una batalla espiritual. Dice la palabra que él fue y se metió en una cueva y vino un ángel de parte del Señor, le trajo pan, le trajo fuerzas para que saliera de ahí. Pero luego de eso el Señor le comienza a hablar que él tenía un propósito con su vida. Yo puedo observar también en Elías que así como en Abraham, cuando Dios llega y se presenta a nuestra vida, con ese favor siempre será con un propósito. Y ese propósito tiene que extenderse. ¿Por qué? Porque cuando el profeta recibió al ángel y recibió el mensaje de parte de Dios, el ángel le dice al profeta: sal de ahí, tienes que salir de la cueva. ¿Por qué? Porque tengo una asignación todavía contigo. Y le dijo que iba a ungir a Eliseo, usted lo conoce, a Asael, y que iba a ungir a Jehú. Eso me muestra que en ese momento Elías recibió instrucciones precisas para su vida. El favor de Dios lo sacó de la cueva, el favor de Dios lo transicionó, de tal manera que en ese estado de depresión en el que él se mantenía, fue sacado por el ángel con un propósito. No solamente era sacarlo de ese estado emocional en el que él se encontraba, sino que en los planes de Dios este hombre debía ir y ungir y derramar aceite sobre otros 3 hombres. Eso me muestra a mí, hermano, que el favor que Dios tuvo con Elías no solamente se quedó en él, sino que él también fue levantado para bendecir a otros. Y eso es lo que yo quiero enseñarle esta mañana. Y es que cuando el Señor ha hablado de favorecerte, cuando Dios ha hablado de bendecirte, cuando Dios ha hablado que te va a sacar adelante, tú tienes que pensar también de esta manera: ¿a quién yo voy a bendecir con lo que Dios me está entregando? ¿A quién yo le voy a mostrar el favor que Dios está teniendo conmigo? ¿Con quién yo voy a compartir? ¿A quién yo voy a ayudar? ¿A quién yo voy a favorecer con el favor que yo he recibido? Por eso es, hermano, que esta mañana yo quiero hablarle acerca del verdadero propósito del favor. Y es que el favor de Dios no solamente está para bendecirte, el favor de Dios está para que tú seas bendición. Cuando nosotros entendamos, cuando nosotros comprendamos, cuando transicionemos en nuestra manera de pensar y comencemos a ver que realmente el favor de Dios en mi vida es para que yo tenga favor con otros, ahí es donde vamos a poder experimentar, ahí es donde vamos a poder tener una plenitud del favor de Dios. Porque yo quiero decirle algo, y es que cuando Dios da una palabra, no la da únicamente para un momento específico. El Señor, cuando da una palabra, cuando da una promesa, Él ya tiene un diseño que va a cumplir. Él ya tiene un propósito. Él ya delimitó todo lo que tiene que ver con la palabra que Dios ha dado. Por eso es que nosotros necesitamos realmente comprender esta mañana que todo lo que Dios está poniendo en tu vida, tú tienes que tener la capacidad de poderlo entregar a otros. Cuando tú comiences a recibir, o si ya empezaste a recibir del favor de Dios, si quizás tú ya comenzaste a ver la mano de Dios sobre tu vida, yo sé que tú te comienzas a alegrar, tú comienzas a darle gloria a Dios, tú comienzas a decir gracias, Señor. Pero yo te quiero decir algo esta mañana. Ahí en ese gozo, ahí en esa alegría, ahí en ese altar de agradecimiento, cuando el favor de Dios comience a mostrarte en tu vida, tú tienes que pensar en aquellos que están a tu alrededor, a los cuales tú puedes compartir, tú puedes dar, tú puedes transmitir de lo que Dios te ha dado. Porque el favor tiene que ver con todas las áreas de nuestra vida. Tiene que ver con el área financiera, tiene que ver con el área de la salud, tiene que ver con el área de la restauración, tiene que ver con el área de la provisión, de todo. Porque el favor de Dios es pleno, el favor de Dios toca todas las áreas de nuestra vida. Pero no cometamos el error de creer de que cuando el favor viene sobre nosotros solo es para mí.
Porque yo puedo observar en la palabra de Dios que cuando Dios habló a un hombre, que cuando Dios dio palabra a un hombre o a una mujer, no solamente esa palabra era para esa persona, sino que esa persona solamente era el origen, solamente era aquella persona donde iba a iniciar lo que Dios había establecido. Por eso es que es importante comenzar a pensar en los demás. Es importante dejar esa mentalidad de pensar solo en mí, de pensar cómo Dios me va a bendecir, de pensar cómo Dios me va a favorecer, de pensar cómo Dios va a establecer esa palabra poderosa en mi vida, y comenzar y transicionar y decir: Padre, tú me has bendecido, Padre, tú me has favorecido, Padre, tú me has llenado de misericordia y de bondad, pero ahora yo, ¿a quién puedo favorecer como tú me has favorecido? Cuando comencemos a pensar de esa manera, cuando entremos, hermano, en ese fluir, en esa, digámosle así, en esa unción, ahí la plenitud del favor de Dios se manifestará en nosotros. Por eso es que la palabra enseña una y otra vez acerca de que qué importante es mejor dar que recibir. Porque cuando yo entiendo que todo lo que Dios me entrega, que todo lo que Dios me da, no es solo para mí, es ahí donde comienzo yo a vivir de una manera diferente. Mire, le quiero leer algo. En Segunda de Reyes 9, del 1 al 13, o del 1 en adelante, dice: Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: Ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues allá, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di: Así dijo Jehová: Yo te he ungido por rey sobre Israel. Y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. Fue pues el joven profeta a Ramot de Galaad. Cuando él entró, y he aquí los príncipes del ejército que estaban sentados. Y él dijo: Príncipe, una palabra tengo que decirte. Y Jehú dijo: ¿A cuál de todos nosotros? Y él dijo: A ti, príncipe. Y él se levantó y entró en casa. Y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: Así dijo Jehová, Dios de Israel: Yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Herirás la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de Acab todo varón, así al siervo como al libre en Israel. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam hijo de Nabat, y como la casa de Baasa hijo de Ahías. Y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó a huir. Después salió Jehú a los siervos de su señor y le dijeron: ¿Hay paz? ¿Para qué vino a ti aquel loco? Y él les dijo: Vosotros conocéis al hombre y sus palabras. Ellos dijeron: Mentira, decláranoslo ahora. Y él dijo: Así y así me habló diciendo: Así ha dicho Jehová: Yo te he ungido por rey sobre Israel. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron: Jehú es rey. Cuando Elías en la cueva se le presentó el ángel le dio tres cosas y le dijo: levántate, porque tienes que ungir a Jehú, tienes que ungir a Asael y tienes que ungir a Eliseo. Estudiando un poco acerca de esta porción, hay un parámetro, digámoslo de esta manera, o hay una referencia que habla acerca que entre 15 y 25 años se tardó en cumplirse esa profecía que el ángel habló a Elías acerca de ungir a Jehú. No hay un dato exacto, no hay una cantidad de años exacta, pero sí
los estudiosos de la Biblia hablan que entre 15 y 25 años pasaron desde el momento en que Elías recibió la palabra hasta el momento en que Jehú fue ungido, ni por Elías ni por Eliseo, sino por un hombre que la Biblia no menciona su nombre, pero sí hace destacar que era hijo de los profetas. Es decir, era un hombre que estaba siendo preparado, era uno de los que estaban en la escuela de los profetas de Eliseo. Lo tremendo de esto, hermano, es que yo puedo observar ahí que algunas veces la promesa que Dios nos ha dado, lo que Dios ha hablado para nuestra vida, lo que Dios dijo, lo que Dios estableció, la promesa que Dios lanzó sobre nuestra cabeza, algunas veces se va a tardar. Yo pude observar en esa porción algunas cosas, entre ellas pude ver, hermano, cuánto tiempo se tardó en cumplirse una palabra. Esa palabra iba a cumplir una asignación. Esa palabra era con qué propósito. No que Jehú fuera rey, no que Jehú fuera exaltado entre los demás, no que Jehú recibiera el honor de ser ungido por el profeta, sino que el propósito era ir y pelear en contra de la casa de Acab y en contra de la casa de Jezabel, porque ellos, ese reinado, había llevado al pueblo de Israel a apartar de su corazón del Señor. Ahí yo puedo ver, hermano, que realmente esa palabra que recibió Elías para cumplirla en Jehú no era por ninguno de ellos, era para el pueblo de Dios. Y yo puedo entender ahí, hermano, que cuando Dios te da una promesa, cuando Dios te da una asignación, cuando Dios te ha dicho que el favor de Él está sobre tu vida, es porque Él quiere bendecir a su pueblo por medio de tu vida. Nosotros tenemos que transicionar y ver las cosas como Dios las ve. Tenemos que caminar en esa tierra, hermano, viendo como Dios ve a las personas. Porque aquí no se trataba de Elías, aquí no se trataba de Eliseo, no se trataba de Asael, no se trataba de Jehú, se trataba del pueblo. Porque para eso fueron levantados esos hombres, para hacer bendición para el pueblo de Dios. El problema es que a veces, hermano, hay mucho egoísmo y pensamos en mi promesa, en mi bendición, en mi favor, en lo que Dios habló a mi vida. Pero cuando entendemos, hermano, que Dios es un Dios que no obra en uno, el Señor hace como, digámoslo así, como una cadena, donde Él bendice a uno para que ese uno bendiga a dos y esos dos bendigan a tres y así se extienda. Eso es lo que yo puedo observar en esta palabra. Imagínense qué tremendo, cuántos años pasaron, cuánto tiempo se tardó, ¿por qué? No sabemos. Pero llegó un momento específico donde la promesa o la palabra profética se cumplió en el rey Jehú, en Jehú. Ahora yo te quiero decir algo. Quizás tú estás esperando el cumplimiento de una promesa. Quizás Dios soltó una palabra sobre tu vida. Quizás Dios estableció un ministerio sobre tu vida. Quizás Dios dijo de ti que iba a hacer cosas grandes, así como lo dijo de Abraham. Pero yo quiero decirte algo. ¿Estás preparado para que cuando Dios te entregue eso, cuando Dios manifieste lo que ha hablado a tu vida, cuando Dios muestre el favor sobre tu vida, estás listo para entrar en la plenitud del favor? Porque una cosa es que el favor venga a tu vida o a mi vida, pero la segunda cosa es que yo alcance la plenitud. ¿Cuándo alcanzaremos la plenitud? Cuando comprendamos que lo que Dios me dio es para bendecir a otros. Cuando comprendamos que lo que Dios habló de mi vida no es porque yo sea bueno, sino porque por medio de mí quiere bendecir a su pueblo. Por medio de mi vida quiere bendecir a los demás. Por medio de mi vida quiere mostrar el favor hacia los demás. Hay una porción en Génesis 33:10. Y dijo Jacob, hablando con Esaú su hermano: yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues con tanto favor me has recibido. Creo que usted conoce un poco este texto y habla que
que Esaú, después de que Jacob hizo con él, digámoslo de esta manera, un trato donde él le vendió su primogenitura a Esaú, dice la palabra de Dios que después de ese tiempo Esaú entró en él un deseo de matar a su hermano Jacob por lo que él había hecho. Y dice la Biblia que Jacob salió huyendo de ese lugar y se fue a otra región donde una familia, y luego de un tiempo Dios lo inquietó para regresar. Pero dice la palabra que él tenía mucho miedo, porque él sabía que la última vez que él había visto a su hermano había dicho que se iba a vengar y que lo iba a matar. Entonces dice la escritura que Jacob en un momento comenzó a enviarle presentes, comenzó a enviarle regalos, y aún llegó el momento donde él dijo que él partió el grupo de personas que estaban con él, sus hijos, su familia, y envió primero a unos y después envió a otros, porque él tenía miedo de que Esaú se vengara y lo matara a él y matara a todos los que él tenía. Pero lo interesante de esto, hermano, es que luego de un tiempo él tomó valor y dijo: voy a presentarme donde Esaú, a ver si él me perdona por todo lo que yo le hice. Y luego de todo eso dice que se presentaron, que es lo que usted ve ahí. Lo interesante de esto, hermano, es que yo pude observar algo, y es que Jacob era el que había tenido un encuentro con el Señor. Jacob es aquel que había estado donde dijo: de verdad que aquí está el Señor y yo no lo sabía. Él es el mismo hombre que dijo: esta es puerta del cielo, este lugar donde estoy, hay cosas tremendas que suceden. Ese era el hombre, era Jacob. Pero de Esaú no habla mucho acerca de que Dios hubiera hecho algo. Sí habla algunas cosas, pero no habla tanto. Pero lo que a mí, hermano, me llamó la atención es cuando dice la Biblia que vino Jacob y dice que vio el rostro de su hermano, y dice que vio como que hubiera visto a Dios. Pero ¿por qué dijo eso? Ahí lo menciona: porque con tanto favor lo trató cuando lo recibió. Yo puedo entender, hermano, ahí que Jacob pudo ver a Dios en la vida de Esaú por el favor que le mostró cuando lo recibió. No lo mató, no lo amenazó, sino que con agrado lo recibió. Ahora preguntémonos: cuando nuestros hermanos, nuestra familia, las personas con las que nos relacionamos se acercan a nosotros, ¿pueden ver el rostro de Dios en nosotros a través del favor que nosotros le mostramos a ellos? ¿Ve realmente las personas que no conocen a Dios, ven en nosotros que realmente hemos conocido a un Dios verdadero a través del favor que les mostramos? ¿O no le mostramos ningún tipo de favor? Porque Jacob vio a Dios en su hermano, en aquel que él dijo: no, si es que si llego me va a matar, si llego va a destruir a toda mi familia, a todos los que yo tengo. Pero no, dice que vio a Dios porque le mostró el favor. Eso quiere decir que Esaú de una u otra manera había tenido también un encuentro, digámosle así, con Dios, y él pudo reflejar a Dios a través del favor, a través de la bendición, a través de la manera en que él se comportó cuando se encontró con su hermano. Ahora preguntémonos nosotros: del favor que estamos recibiendo, de la bendición que estamos recibiendo, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿cómo nos ven las personas que están a nuestro alrededor? ¿Pueden decir eso de nosotros? Porque si estamos en un tiempo donde Dios ha dicho que su mano de bendición está sobre nosotros, ¿esa bendición la reflejamos hacia los demás o esa bendición se queda conmigo? ¿Cómo nos ven las personas? ¿Cómo nos ven los hermanos? ¿Cómo le ve el hermano que tiene sentado a la par? ¿De qué manera nos ve? ¿Cómo nos observa? ¿Qué ve en nosotros? ¿De qué manera nosotros nos relacionamos con él? Porque el favor es eso, hermano. El favor es mostrar el amor, mostrar, hermano, ese agrado hacia los demás. Por eso es que mire lo que dice: yo te ruego, si he hallado gracia, le dijo, a tus ojos, acepta mi presente. Le estaba diciendo Jacob: hermano, mira, perdóname. En otras palabras, yo sé que fallé, yo te engañé, yo hice muchas cosas, pero acepta mi presente.
Pero mire, dice, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues con tanto favor me has recibido. Es que Jacob pudo observar a Esaú, en su hermano, a Dios a través de la manera en que él lo recibió. No sé si está conmigo esta mañana aquí. Mire lo que dice otra versión. No, te ruego, respondió Jacob, si es que he hallado gracia a tus ojos, acepta de mis manos el presente, ya que he visto tu faz como si viera la de Dios y me has acogido favorablemente. Es decir, que Jacob pudo percibir que Esaú de una manera favorable le recibió. Es decir, que sobre Esaú había el favor de Dios. Sobre Esaú estaba el favor que Dios le había entregado. Y este hombre, aunque su hermano lo había engañado y había hecho muchas cosas, no pensó en vengarse, sino que dijo: voy a darle del favor que he recibido, se lo voy a dar a mi hermano Jacob. Esa es la manera en que nosotros deberíamos de pensar. Esa es la manera, hermano, en que nosotros deberíamos de ver a los demás, relacionarnos con los demás. Ahora alguien podría decir: pero el favor de Dios yo no lo he visto en mi vida, o el favor no se ha manifestado. Pues yo le quiero decir o leer algo. En Eclesiastés 9:11 dice: me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Oiga, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Eso quiere decir que en los planes de Dios siempre está darte de su favor, darte de tu bendición, porque no depende de nosotros, como dice ahí. No es de los fuertes, no es de los que corren más, no es de los que procuran más, no es de los mejores, no es de los que se creen más. No, dice que el Señor da ocasión para todos, que la bendición va a llegar para todos. Es decir, que usted y yo necesitamos. Hay otra porción, otra versión de este mismo que dice que hay que estar en el lugar correcto, en el momento correcto. No se trata, hermano, de que el favor no va a llegar. No, es ocasión para todos. En todos nosotros hay una oportunidad de recibir el favor de Dios. Y también los que estamos aquí, nosotros podemos ser ese instrumento, esa fuente de donde los demás pueden recibir esa bendición del Señor. Pero a veces nos cuesta un poco, hermanos. Nos cuesta despojarnos del yo. Nos cuesta realmente negarnos a nosotros mismos. Por eso es que en el tema del favor es muy importante recordar lo que nuestro Señor le dijo a sus discípulos cuando les dijo: el que quiera seguirme, tome su cruz cada día y sígame. Creo que esa es una porción tan mencionada, tan hablada, que la sabemos de memoria, pero ¿realmente entendemos lo que dice? Porque cuando habla de una cruz, habla de una muerte. Eso habla de morir a nosotros mismos. Que eso es un fundamento para la vida en Cristo. El morir a nosotros. El ya no caminar por mis deseos. El ya no caminar por las cosas que son para mí. Ya no pensar en mí, solo en mí, en lo que yo quiero. Por eso es que Filipenses dice algo. Filipenses 2:4 dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Sabe qué enseña eso, hermano? Que en el caminar en Cristo debemos de llegar a un momento, a una estatura, a una estatura en el que ya no vemos solo para nosotros. Ya no pensamos solo en nosotros, sino, como lo dice Filipenses, ya no pensando en mí, solo en mí, también veamos lo de los otros. Cuando comencemos a pensar de esa manera, el favor de Dios se va a manifestar más. Porque yo le quiero decir algo: si Dios nos da, hermanos, si Dios nos llena, si Dios derrama sobre nosotros todo lo que Él tiene para nosotros, también es necesario darlo. Porque cuando algo está lleno,
ya no se puede depositar más. Cuando ya algo alcanzó su nivel máximo, ya no se puede depositar más. ¿De cuál es la única manera de poder volver a llenar? Que de ahí salga, que de ahí se vierta, que de ahí se dé. Por eso es que en este tiempo, en el favor del Señor, en este momento que estamos viviendo, en que hemos entrado, es muy importante, hermanos, que tomemos un momento de pensar y decir: bueno, el Señor me ha dado gloriosas y tremendas promesas. El Señor me ha hablado acerca de todo lo que va a hacer conmigo, de todo lo que me va a dar, de todo lo que ha establecido. Él me ha hablado de un ministerio, Él me ha hablado de una empresa, Él me ha hablado de una provisión. Ese es el primer punto: lo que Dios me ha hablado que me va a dar, o lo que Dios ya me dio. Está bien, pero para poder entrar en el favor de Dios, pero de una manera completa, de una manera plena, uno tiene que comenzar a decir: bueno, Dios me ha favorecido, pero yo ahora, ¿a quién voy a favorecer? Ahora, ¿a quién yo voy a bendecir? ¿A quién voy a ser partícipe con todo lo que Dios me ha entregado? Por eso es que en la Biblia, en el libro de los Hechos, habla de la iglesia primitiva y menciona que en la iglesia primitiva nadie decía que las cosas eran de ellos, sino que todo era de todos, porque esta iglesia tenía la capacidad de ver que lo que la Biblia, lo que Dios les había entregado era para los demás. Por eso dice que nadie tenía necesidad de nada. Dice que compartían el alimento, compartían el pan y todos se gozaban, y que nadie tenía necesidad. ¿Por qué? Porque la iglesia primitiva estaba viviendo de verdad el origen o el fundamento del favor, que es compartir, que es darle a los demás. Mire, yo anoté algo por acá. Pude entender un poco acerca que el favor de Dios va por niveles. El primer nivel del favor de Dios es que Él te alcanza. El primer nivel del favor de Dios es que Dios viene y dice: mi favor va a ir sobre esta familia, o sobre mi hijo, o sobre mi hija. Ese es el primer nivel, cuando sin haber hecho nada, hermano, sin haberlo merecido, el favor viene y se posa sobre mi vida. Ese es el primer nivel: el favor de Dios me alcanza. El segundo nivel es cuando el favor de Dios me bendice, cuando el favor de Dios me prospera, cuando el favor de Dios me hace cambiar y me hace que sea una persona diferente. Pero viene la otra etapa, cuando el favor de Dios me transiciona, cuando el favor de Dios comienza a cambiar mi manera de pensar, cuando el favor de Dios comienza a mostrarle a mi vida de que ese favor, yo tengo la capacidad por medio del Espíritu Santo de poder compartir de esa misma bendición con los demás. Y el cuarto nivel es cuando tú ya no tienes una bendición, sino que tú eres la bendición. Ese es el cuarto nivel. Cuando nosotros alcanzamos el nivel donde sabemos que yo soy una bendición para los demás, en ese momento es cuando el favor de Dios ha hecho una obra completa en nosotros. No nos podemos quedar estancados únicamente en que Dios me va a bendecir, sino que tenemos que transicionar y decir: bueno, Dios me va a bendecir para que sea bendición. Dios me va a bendecir para que yo pueda a otros mostrarle el favor que Dios me ha mostrado a mí. Eso me habla, hermano, acerca de un crecimiento. Eso me habla acerca de una madurez. Eso me habla acerca de que yo de verdad estoy creciendo, como dice la Biblia, creciendo en salvación y creciendo en gracia. Porque así dice la Biblia, que nosotros vamos creciendo, que vamos de aumento en aumento. Pero si yo, hermano, solamente me enfoco en mí, y que el favor de Dios esté en mí, y que Dios me ha bendecido y que Dios me ha prosperado a mí, hermano, necesitamos transicionar. Necesitamos salir de ese círculo donde estoy solo yo y ver a los demás también. Es importante eso, porque es ahí donde la iglesia comienza, hermano, a poder funcionar como Dios quiere que funcione. Por eso es que en el Nuevo Testamento habla acerca que cuando a alguien del cuerpo de Cristo, hablando de la iglesia, le pasa algo
que es algo que provoca gozo, dice la escritura que todos los demás se gozan con él, porque son un mismo cuerpo, y que si alguno que forma parte del cuerpo le pasa una situación difícil que le cause dolor, dice que los demás van a sentir el mismo dolor. Eso me habla que hay una conexión, que hay algo que está conectando a todo el cuerpo. Pero si hay una persona que está pasando una necesidad y el otro está completamente bendecido, hermano, y no puede darse cuenta que lo que Dios le ha dado es para que también lo comparta, entonces es ahí donde tenemos que pensar un momento, si de verdad yo estoy viviendo lo que Dios quiere que yo viva. Por eso es que yo le mencioné estos ejemplos de Abraham. Le dijo a Abraham: serás bendecido, pero serás de bendición. Le dijo a Abraham: yo voy a hacer todo lo que te he dicho, pero no por ti, por causa de los demás. Lo mismo Elías. Mire, a veces nos enfocamos tanto y pensamos tanto en esas palabras poderosas que Dios nos ha hablado o que habla a hombres de Dios. ¿Cuántas veces hemos hablado y hemos dicho qué tremendo la unción que tenía Elías, qué poderosa la unción que tenía Eliseo, o qué tremendo Jehú? Después de Jehú ni siquiera se había dado cuenta, hermano. Si es que Jehú ni siquiera sabía que había una palabra que estaba reposando sobre su cabeza. Dice que él estaba sentado con los demás príncipes. Él era uno de los príncipes del ejército que tenía Acab. Dice que él estaba sentado hablando con los demás, cuando de repente apareció el profeta y le dijo: busco a Jehú, yo soy, vaya a venir. Le dijo la palabra que Dios había dado a su vida, le echó el aceite y se fue. Pero Jehú, en la Biblia yo no pude encontrar que Jehú sabía que había una palabra sobre él. Él ni siquiera se había dado cuenta. Él no sabía que iba a ser rey. Él estaba haciendo lo que tenía que hacer. ¿Qué me enseña eso? Que el favor de Dios, sin que él se diera cuenta, había establecido una unción para él, pero en realidad no era él lo importante. Que eso es lo que yo le quiero enseñar. No era Jehú realmente lo importante ahí, sino el propósito que Jehú tenía. Porque a veces creemos que lo que Dios ha hablado es porque yo soy importante, pero la Biblia me enseña, hermano, que todo lo que Dios hace y hacía es para bendecir a su pueblo. ¿Por qué levantaba jueces? ¿Por qué levantó a Gedeón? ¿Por qué levantó a Sansón? No era para que ellos fueran el más bendecido, para que sobresalieran. No, era para que ellos dirigieran a su pueblo. Por eso es que cuando le dijo, hermano, Salomón, que le diera sabiduría para conducir a su pueblo, el Señor se agradó, porque no pidió para él, sino que era sabiduría para su pueblo. Es ahí donde dice la Biblia que le dio todo lo demás a Salomón, porque no pensó en él. Por eso es que tenemos que transicionar. Por eso es que hoy, en este tiempo donde el favor de Dios se está manifestando, ya se manifestó en algunos y se va a manifestar en otros, tenemos que saber cuál es el propósito de ese favor. ¿Cuál es el propósito de la bendición? ¿Cuál es el propósito que Dios ha dado? El miércoles le compartí algo acerca de Nehemías, de lo que él pasó para poder ir al pueblo, pero quiero leer algo en Nehemías 2:17. Dice: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos en oprobio. Y oiga lo que hizo Nehemías: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Yo les hablaba el miércoles acerca de la mano benéfica de Dios, como lo dijo Nehemías, que vino sobre su vida y puso gracia delante del rey. Pero ahí ya Nehemías había ido, ya había llegado y estaba hablando con las personas que estaban en ese lugar, y pudo observar, dice ahí, que estaban en oprobio, que estaban mal, no los vio bien, pero dice que él declaró lo que Dios le había dicho. ¿Sabe qué es eso?
el favor, esa mano de benéfica que había hecho que Dios lo bendijera delante del rey, él hizo lo mismo con ellos, porque dice: declaré lo que Dios había dicho. Y en esa declaración que este hombre hizo a esos hombres que estaban edificando, dice que ellos tuvieron ánimo y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Quiere decir que Nehemías comprendió que lo que Dios había hecho delante del rey, él tenía que transmitirlo a aquellos que no habían tenido la oportunidad de estar ahí delante del rey. Imagínense que este hombre hubiera dicho: no, yo estuve delante del rey y Dios me dio una palabra y Dios me dijo que me iba a bendecir y que su mano está sobre mí. Bueno, y que vean ellos cómo hacen. No, él dijo: bueno, ellos necesitan, ¿qué es lo que tengo? Dios me habló que su mano está sobre mi vida. Yo les voy a declarar a ellos lo que a mí me declararon. Y vino y dice: y les declaré lo que Dios había dicho y cómo su mano había estado sobre mi vida. Y eso le dio fuerzas a los otros que estaban cansados. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Es lo que nosotros debemos de compartir con el que tenemos a la par. Es lo que nosotros tenemos que hablar y declarar sobre los otros. Quizás Dios ha dado palabra de bendición sobre nosotros. Declarémosle a los otros también esa misma palabra. No pensemos que la bendición es mía, la palabra es mía, sino que compartámoslo con el que lo necesita, hermano, porque ese es el verdadero propósito. ¿Por qué cree que la Biblia dice, cuando le dijo el Señor: id y haced discípulos a las naciones? Qué tremendo hubiera sido que los apóstoles hubieran dicho: no, somos 12 y solo nosotros nos vamos a quedar. No le vamos a hablar a nadie más lo que hemos visto y lo que hemos oído. No, es para nosotros. No, hermano, el Señor dijo: han visto, han oído, han aprendido, han visto cómo se hacen milagros, han visto cómo se ora. Vayan y enséñenle a los demás también. Tenían que compartirlo con los demás. Por eso es que yo quiero cerrar leyéndole algo. Acompáñeme a Lucas 10, 25. En adelante, Lucas 10, 25. Y aquí un intérprete de la ley, del 25 al 37 vamos a leer. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. 35. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regreses. 36. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y mira el 37. Y él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Creo que usted más de una vez ha leído esa porción. Dice la palabra que había un escriba, un intérprete de la ley, que conociendo toda la ley, la Torá, llegó y quiso probar al Señor y le dijo: Señor, ¿cómo yo voy a entrar al reino de los cielos? ¿Qué tengo que hacer? Y el Señor comenzó a hablarle acerca de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. Esa palabra prójimo en el original es al que tienes al lado o al más cercano.
cuando comenzó a hablarle acerca de esta porción donde dice que iba un hombre caminando de una ciudad a otra y que se le presentaron los ladrones y le robaron, lo golpearon y lo dejaron ahí. Y nuestro Señor hace referencia a 3 diferentes hombres que pasaron por ese mismo camino, donde 2 lo ignoraron y 1 hizo la diferencia. Y es que esta porción, hermanos, nos muestra algo. Lo interesante aquí es que es tan textual o tan explícito cuando dice que uno era un sacerdote y que otro era un levita. Y el hombre quien ayudó a aquel que había sido golpeado no tenía ninguna función en ningún templo porque era un samaritano. Era un hombre que era despreciado por los judíos. Y eso me enseña, hermanos, que ese hombre tuvo la capacidad, como dice ahí, de tener misericordia y mostrar amor a ese hombre que lo habían golpeado. Qué tremendo es cuando vemos que aquel que la Biblia dice que un sacerdote, es decir, alguien que conocía la ley, uno como el que estaba hablando con el maestro, sabiendo lo que dice la escritura acerca de que hay que ayudarle a los demás, acerca de que hay que levantar a los demás. ¿Sabe lo interesante? Es que ese hombre, en otra versión dice que ese hombre que habían asaltado era un judío. Es decir, que ese hombre era de los mismos de los que iban caminando a la par y ninguno le ayudó. Cuando habla de levita, en otra versión dice que era un servidor del templo. El otro era un sacerdote, el que ministraba en el templo. Hermanos, ¿sabe qué es lo tremendo de eso? Que al que habían golpeado, que al que le habían robado, era, digámoslo así, era de la misma familia, del mismo linaje, creían en lo mismo. Pero ¿qué hicieron? Se apartaron del camino, dice. Dice que cuando lo vieron en el camino, se cambiaron de lugar y siguieron su camino. Ninguno se interesó. Pero un hombre que la Biblia dice un samaritano, es decir, de aquellos que los mismos judíos despreciaban, él se tomó el tiempo, se bajó de su cabalgadura, lo tomó, lo subió en su cabalgadura. Dice que lo llevó a un lugar donde lo curó y todavía dejó el pago para que le ayudaran. Y si él todavía necesitaba más, le dijo: cuando regrese yo voy a pagarte lo que ha gastado en él, a la persona de ese lugar. ¿Qué me habla eso? ¿Por qué le leo todo esto? Porque yo puedo ver, hermanos, ahí la misericordia. Dice, fue movido a misericordia. Hay otra versión que dice que ese hombre le mostró el favor. ¿Sabe qué es? ¿Qué es lo que a mí me llama la atención, hermano? Que los judíos despreciaban a los samaritanos. Que para los judíos eran lo más bajo los samaritanos. Era alguien que no valía nada. Pero este samaritano había, digámosle, aprendido, no sé, o su corazón era diferente, porque se detuvo por aquel que quizás más de una vez le habían señalado, le habían hecho muchas cosas, pero eso no le importó. ¿Por qué? Porque él sabía que ese hombre necesitaba ayuda. Por eso es que al final el Señor le dice: y entonces, ¿quién fue el prójimo? Le dijo, y entonces, en otras palabras, ¿quién fue el que estuvo cerca de ese hombre necesitado? El samaritano, le dijo. Entonces haz como él, le dijo. Ve y haz como él. Imagínense, esas palabras golpearon el corazón de este hombre, porque él era un intérprete de la ley. Él era un judío preparado, sabio, entendido. Y le dijo, en otras palabras está diciendo: el samaritano fue mejor que tú, le estaba diciendo. El samaritano tuvo un corazón diferente al tuyo y tú te crees algo. Pero ¿qué me enseña eso? Que aquel hombre o aquella mujer que entiende que cuando ve algo, una necesidad, o ve algo en alguien, Dios nos ha dado la capacidad de detenernos, no apartarnos de ese camino, no hacernos los disimulados, no hacer como que, bueno, a saber, vea qué le pasó, pero yo voy a hacer. No, hermano, no. El favor de Dios, el ayudarle a los demás, es parte del favor de Dios. El pensar en los demás es parte del favor de Dios. El preocuparme por las necesidades del otro es parte del favor de Dios. En preguntarle al hermano cómo está es parte, porque ahí dice que el prójimo es aquel al que tiene cerca. Mira quién tiene cerca ahorita. Él es su prójimo, hermano.
A lo que tiene en su casa, su esposa, su esposo, sus hijos, su madre, él es su prójimo. Entonces quiere decir que al prójimo mostrémosle amor, mostrémosle misericordia, ayudémosle, mostrémosle el favor. Amén. Por eso es que esta mañana póngase de pie, hermano. Dele gloria al Señor. Póngase de pie. Por eso es que Romanos 13:10 dice: el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Para que tú puedas disfrutar del favor que Dios te ha dado, es necesario que podamos amar a los demás. Porque usted conoce la Biblia cuando dice: puedo tener, puedo hacer, puedo todo, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Por eso es que el favor de Dios, la bendición de Dios, todo lo que Dios ha hablado para tu vida, para que todo eso que Dios ha declarado pueda cumplir el propósito en ti y cumplir el propósito en los demás, necesita algo esencial, y es el amor. Así que esta mañana, hermanos, yo les voy a hacer un llamado, y es que aquellos que dicen: Señor, yo quiero más de tu amor. Aquellos que digan: Padre, yo quiero más de tu amor. ¿Sabe, hermano? Hay que entender algo en este tiempo. Las escrituras hablan y dicen que en los postreros tiempos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Nosotros como iglesia debemos de procurar y pedirle al Señor que nuestro amor nunca se apague, nunca se enfríe, que nuestro amor no mengue, al contrario, que nuestro amor crezca. El amor, hermano, tiene que ver con pensar en los demás. El amor tiene que ver, hermano, con no pensar solo en mí, no pensar solo en mi bendición, no pensar solo en lo que Dios me ha hablado, sino decir: Padre, gracias porque me has hablado de tu favor, gracias por tu bendición, pero decirle a la vez: Señor, de todo lo que tú me has dado, que yo pueda darlo a los demás. De todo lo que tú me has mostrado, que yo pueda bendecir a los demás. De todo lo que tú Señor, me has enseñado, que yo pueda también darle a los demás. Si usted quiere alcanzar el favor de Dios de una manera plena, hermano, necesitamos pensar en los demás. Necesitamos ser de esos hombres y mujeres que se salen de la comodidad, que se salen de sus propios caminos y piensan en los caminos de otros, en las necesidades de los demás, en lo que el otro está pasando. Es ahí cuando el Señor pueda ver en nosotros ese corazón que piensa en los demás. Es ahí donde Él va a desatar aún más el favor. El año favorable del Señor es para todos, es para todos, es para todos, es para todos el año favorable del Señor. No es para algunos, es para todos. Así que esta mañana, mientras adoramos al Rey, digámosle: Señor, yo quiero más de tu amor, yo quiero de tu amor, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú estás levantando, Señor, un pueblo bendecido para bendecir. Tú estás levantando un pueblo favorecido para favorecer a otros. Tú estás, Señor, trayendo una transición. Tú estás transformando, Señor. Gracias. Gracias, 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 Espíritu Santo. Gracias, gracias. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú estás haciendo una obra, Padre,
en aquellos que disponen su corazón, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hay una verdad, hermano, en las Escrituras, y es que el Señor dijo y escribió por medio del apóstol: ¿en qué se conocerán que son mis discípulos? En que se amen unos a otros. No en cuán bendecidos estén, no en cuántos milagros hagan, no en cuántas cosas poderosas hagan, no, en que se amen unos a otros. En eso conocerán que son mis discípulos, digo. En que piensen en los demás, en que se salgan y levanten al que está caído. Aunque el camino quizás es cómodo, pero al ver que el otro está ahí tirado, salirse de la comodidad, ir y levantarlo. En eso dice la Biblia, en eso conocerán que son mis discípulos, en que se amen, en que se ayuden, en que se favorezcan unos a otros. Eso es lo que el Señor quiere. Cantémosle al Señor. Terminemos este tiempo. Hermanos, que se me viene ahorita, que dice que el que no ha conocido a Dios no puede mostrar el amor. Aquel que no puede amar es porque necesita aún más de la revelación del Señor en su vida. Por eso es que a veces nos cuesta amar. Aún quizás hay algunos que tienen esa buena intención y ese buen deseo de hacer las cosas bien, de ayudar, pero hay algo ahí que batalla, hay algo que no los deja. Y es porque en la medida que conocemos más al Señor, Él hace lo difícil en nosotros, lo que nosotros no podemos. Quizás alguien dice: sí, hermano, pero es que a mí me cuesta amar. O hermano, a mí me cuesta abrir mi corazón y acercarme a las personas. Es comprensible, pero en la medida en que el Señor va o nosotros nos acercamos a Él y le conocemos más, Él irá cambiando eso en nosotros. Por eso es que qué importante es, hermanos, entender que necesitamos más de Dios todos los días. Todos los días necesitamos más y más de Dios. Porque en la medida que nosotros nos acercamos al Señor, Él hace algo en nosotros. Él no se va a quedar así por así cuando nosotros le buscamos, sino que Él siempre va a hacer algo. Él siempre va a obrar, Él siempre se va a manifestar en nuestra vida. Así que si podemos, así que vamos a terminar, hermanos, este tiempo. Hay algo importante, y es que cuando nosotros tenemos ese encuentro espiritual y sobrenatural con nuestro Señor Jesucristo, es ahí. Porque la Biblia dice que habían hombres que dijeron: hablan como Él, caminan como Él, refiriéndose a los apóstoles que habían estado con el Señor. Por eso es que le dijeron a Pedro: pero Él andaba con ellos, era uno de ellos, por la manera en que hablaba, por la manera en que caminaban. Por eso es que qué importante es que nosotros podamos, así como lo dice este cántico, conocer a Jesús. Terminemos este tiempo diciéndole con nuestro corazón: mi amado Jesús. Hoy, esta mañana, el Señor va a derramar a todos los que estamos aquí. Ninguno se va a ir igual, porque su amor
ese amor, ese mismo amor que Él nos ha dado por medio de la cruz, ese amor va a ser derramado sobre todos nosotros. Abra su boca y termine ese tiempo diciéndole al Señor: quiero conocer. Quiero conocer. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre Gracias, Señor. Gracias. Digámosle: quiero conocer a Jesús. Porque cuando usted y yo lo conocemos, es ahí donde todo va a cambiar. Es ahí donde Él va a cambiar lo que usted no puede cambiar. Es ahí donde Él le va a llenar, donde va a poner de su amor en usted. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Levante sus manos. La presencia del Señor está aquí con nosotros. Reciba de parte de Dios. El Espíritu Santo le ministre, le llene, lo transicione. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Oh, Padre, gracias. Gracias, Señor. Dígale: gracias, Señor. Gracias por tu obra en mi vida, Padre. Gracias. Gracias por todo lo que has hecho, lo que seguirás haciendo en mí. Gracias, Señor, porque hoy, esta mañana, yo puedo comprender y entender, Señor, que tu favor, que tus bendiciones, que todo lo que has hablado para mi vida, Señor, es para que yo lo disfrute, pero que también otros lo puedan disfrutar, Señor. Gracias, Señor, te damos esta mañana. Tenemos, hermanos, un testimonio. El Señor les bendiga, hermanos. Bueno, más que un testimonio, sería conversar acerca de la salida que se tuvo ayer con el ministerio Dejando Huellas, que es el evangelismo. Prácticamente nosotros estamos atendiendo el llamado que Dios nos mandó, ¿verdad? A cumplir el mandato de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y el día de ayer pues se salió aquí a la colonia de San Ramón, y entonces estuvimos compartiendo la palabra a todas las personas. Fuimos de casa en casa visitándonos,
visitando a las personas y usted se sorprendería de la cantidad de gente que está dispuesta a escuchar, a conversar, porque necesitan una palabra de bendición, una palabra de esperanza, de ánimo, de amor, amén. Entonces, se tuvieron, para gloria de Dios, 4 personas recibieron al Señor y otras 2 personas reconciliaron. Así que hay fiesta en los cielos porque fueron 6 almas las que se volvieron al camino de Dios, amén. Entonces también hacerles una atenta invitación para nuestra próxima salida, que se va a estar anunciando más adelante, ¿verdad? Pero son bienvenidos todos a participar en este ministerio. Muy bien, quedamos despedidos y mañana recordarles, ¿verdad? Siempre el día de lunes tenemos nuestro culto general, miércoles también culto general, viernes culto de jóvenes y domingo. El Señor les bendiga.